el trofeo más grande de Cristo. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aun temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo, y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas capítulo 23, versículo 39 al versículo 43. Pocos pasajes en el Nuevo Testamento son tan conocidos como el que encabeza este capítulo. Contiene la muy conocida historia del ladrón arrepentido. Y creo que es apropiado y bueno que estos versículos sean bien conocidos. Han reconfortado a muchas mentes atribuladas, han dado paz a muchas conciencias intranquilas, han sido un bálsamo terapéutico que ha sanado a muchos corazones heridos, ha sido medicina para muchas almas enfermas de pecado y han allanado las asperezas de muchos lechos de muerte. Donde quiera que se predique a Cristo, siempre serán honrados, amados y recordados. Aquí está el trofeo más grande que jamás se haya ganado Jesús. Jesús siempre ha tenido el poder y disposición de salvar al pecador. Mi intención es que aprendamos de estos versículos acerca del poder y la disposición de Cristo de salvar al pecador. Esta es una doctrina, y debería ser una doctrina muy fundamental en todas las congregaciones, de aprender la historia del ladrón arrepentido, dado que nos enseña lo que debiera ser música para los oídos de todos los que le escuchan. Nos enseña que Jesucristo es grande para salvar. Amado amigo, amado hermano, este hombre era un hombre malvado, era un malhechor, era un ladrón, tal vez era también un asesino. Lo sabemos porque solo esta clase de delincuentes eran crucificados. Estaba sufriendo un castigo justo por haber quebrantado las leyes en aquel tiempo. Y así como había vivido malvadamente, parecía seguro que así moriría, porque cuando fue crucificado, al principio él también injuriaba a Jesús. Y también podemos notar en este versículo o en estos versículos que era un hombre al borde de la muerte. Allí estaba, clavado en una cruz, de la cual nunca bajaría con vida. Ya ni siquiera tenía fuerzas para mover las manos ni los pies. Sus horas estaban contadas. Lo esperaba el sepulcro. Solo había un paso entre él y la muerte. Hermanos, si hubo alguna vez un alma, al borde del infierno, fue el alma de este ladrón. Si hubo alguna vez un caso que pareciera perdido, sin salida e irremediable, fue el de él. Si hubo alguna vez algún hijo de Adán del que el diablo se aseguró de hacer suyo, fue este hombre ladrón que estaba en la cruz a un lado del Señor Jesucristo. Pero ahora veamos qué pasó. De repente este hombre dejó de injuriar, de blasfemar, comenzó a hablar de una manera completamente distinta. Se dirigió a nuestro bendito Señor en oración, oró pidiendo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le pidió que cuidara su alma, que perdonara sus pecados, y hasta pensó en un mundo diferente. Verdaderamente este fue un cambio maravilloso que surgió en el corazón de este ladrón. Ahora, si nos damos cuenta, ¿cuál fue la respuesta que recibió de nuestro Señor Jesucristo? Tal vez tú y yo pudiéramos decir que Jesús le hubiera contestado de alguna manera diferente, dado que era demasiado malvado como para ser perdonado. Pero ¿sabes qué? No fue así. Otros pensarían que era demasiado tarde, que la puerta estaba cerrada y ya no había lugar para la misericordia. Pero vemos que no era demasiado tarde. El Señor Jesús le dio una respuesta inmediata, le habló con bondad, le aseguró que ese mismo día estaría con él en el paraíso. Lo perdonó completamente, lo limpió totalmente de sus pecados, lo recibió por gracia, lo levantó de las puertas del infierno y le dio el derecho a la gloria. Entre toda la multitud de almas salvadas, hermanos, amigos, ninguna ha recibido una confirmación tan gloriosa de su propia salvación como este ladrón arrepentido. Si revisamos la lista completa desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, no vamos a encontrar a nadie que se le haya dicho palabras como estas. Jesús respondió y le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, creo que el Señor Jesús nunca dio una prueba tan completa de su poder y su voluntad para salvar como la dio en esta ocasión. En la hora cuando parecía más débil, mostró ser un liberador poderoso. En el instante cuando su cuerpo sufría terrible dolor dado que estaba clavado en la cruz, mostró que podía sentir ternura por otros. En el momento cuando él mismo estaba muriendo, le dio vida eterna a un pecador. Entonces, hermanos, no es cierto que esto
nos da el derecho de decir que Cristo también puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, dado que esto dice Hebreos capítulo 7, versículo 25. Hermanos, aquí tenemos la prueba. Si hubo alguna vez un pecador que estaba demasiado perdido como para ser salvo, fue este ladrón, y no obstante, fue rescatado como un tizón arrebatado del incendio, como lo dice Zacarías capítulo 3, versículo 2, en la historia de Josué, el sumo sacerdote. Hermanos, podríamos decir entonces que el derecho de la gracia no es porque seamos buenas personas, sino que esa gracia que Dios decide derramar sobre nuestras vidas es porque es un regalo inmerecido. Él dice, no temas, cree solamente. He aquí, amados hermanos, la prueba de esto. Este ladrón nunca fue bautizado, no pertenecía a ninguna iglesia visible, nunca había participado de la cena del Señor, nunca realizó alguna obra para Cristo y nunca dio dinero a causa o a la causa de Cristo. Pero tuvo fe y entonces fue salvo. He aquí la prueba de esto. La fe de este hombre tenía menos de un día, pero lo condujo a Cristo y lo salvó del infierno. ¿Por qué habría de desesperarse alguno cuando un pasaje como este esté en la Biblia? ¿No sería más fácil correr a los pies de nuestro Señor Jesucristo, dado que Jesús es el médico que puede curar los casos de personas desahuciadas? Él puede dar vida a las almas muertas y llamar a las cosas que no son como si fuesen. Que nadie se desespere nunca, hermanos. Jesús sigue siendo el mismo hoy, tal y como lo fue tantos siglos atrás. Las llaves de la muerte y del infierno están en su mano. Lo que Él abre, nadie lo puede cerrar. Dice la palabra del Señor que si tus pecados fueren numerosos, o si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si tus hábitos son impíos y han crecido a medida que tú has crecido y has fortalecido tu cuerpo y tu estatura, y tal vez te has hecho fuerte en el pecado, y aunque aún parezca que no tienes derecho a la salvación, déjame decirte que tal vez estas cosas son tristes. El pecado es algo que conduce a la muerte, pero hay esperanza. También para ti, amigo, así como para ese ladrón, Cristo te puede sanar. Cristo puede sacar tu vida de esa lamentable condición en la cual te encuentras. El cielo no se ha cerrado para usted, amigo, hermano. Cristo puede franquearle la entrada si pone humildemente su alma en sus manos. ¿Han sido perdonados sus pecados? Si no, le presento este día una salvación completa y gratuita. Le invito a seguir los pasos del ladrón arrepentido. Venga a Cristo y viva. Le aseguro que Jesús es muy misericordioso y compasivo. Le aseguro que puede hacer por usted todo lo que su alma requiere. Aunque sus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Eso lo dice Isaías capítulo 1, versículo 18. ¿Por qué no habría usted de ser salvo como cualquier otro? Venga a Cristo y viva. ¿Es usted un creyente auténtico? Si lo es, debe gloriarse en Cristo. No se gloríe en su propia fe, sus propios sentimientos, su propio conocimiento, sus propias oraciones, sus propios recursos y su propia diligencia. No, gloríese solamente en Cristo. Hay aún el mejor de nosotros que apenas sabe un poco del Salvador misericordioso y poderoso. Claro que sí, todos nos falta conocerle un poquito más. No lo exaltamos ni nos gloriamos en Él lo suficiente. Entonces, oremos pidiendo poder para ver más la plenitud que hay en Él. Entonces, amigo, hermano, no se olvide de hablarle a los que están cerca de usted acerca del amor de Cristo. Cuéntele al joven, al menesteroso, al anciano, al ignorante, al enfermo, y cuéntele al moribundo. Cuénteles a todos acerca de Cristo. Cuénteles de su poder y de su amor. Cuéntele de sus obras. Cuéntele de sus sentimientos. Cuénteles del peor de los pecadores y lo que está dispuesto a hacer hasta el último día que queda de vida. Cuénteles una y otra vez. No se canse nunca de hablar de Cristo. Dígales amplia y plenamente, libre e incondicionalmente, sin reservas y sin dudar. Venga Cristo, como lo hizo el ladrón arrepentido. Venga Cristo y será salvo. Dios te bendiga.